Listo, empezamos, ¿ya? Semana número 4 del curso de trigonometría. El tema es identidades trigonométricas fundamentales y razones trigonométricas de ángulos compuestos. Sí, esta es la presentación. La primera imagen nos está indicando, ¿no? Que a partir de la primera identidad, la identidad pitagórica, se generan varias, ¿no? De los resultados, ¿no? De las otras identidades, ¿no? Además de las identidades auxiliares. Y la segunda imagen nos indica que un ángulo se puede expresar ya sea como la suma o la diferencia de los dos ángulos, ¿no? A través de propiedades geométricas, ¿no? Contenido de la clase, la definición de las identidades fundamentales, ¿no? Empezando por las identidades recíprocas, las identidades por cociente y las identidades pitagóricas, ¿no? Finalmente, esta primera parte termina con las identidades auxiliares, para luego pasar al tema de razones trigonométricas de la suma de los ángulos y de la diferencia de los ángulos, ¿no? Nuestro objetivo, como siempre, es que al finalizar la sesión el estudiante esté en condiciones de identificar, ¿no?, las identidades fundamentales, así como las razones trigonométricas de ángulos compuestos, ¿no? Para así poder aplicar todo este conocimiento, ¿no?, en la resolución de los ejercicios, ¿no? Sobre todo aquellos que están contextualizados, ¿no? Bien, pues empezamos con las identidades recíprocas. Esta, estas identidades ya las conocemos, las presentamos en la semana 2 cuando hicimos razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, dijimos en ese momento de que seno por cosecante es igual a 1, ¿no? Que coseno por secante es igual a 1, y que tangente por cotangente es igual a 1. Pero aquí estamos agregando algo más, ¿no? Nosotros presentamos solamente esta primera parte, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento alfa era agudo, ¿sí? Y como es agudo, todas las razones trigonométricas eran positivas, ¿no? Y en el momento de la multiplicación se eliminaban sus elementos, ¿no? Por ejemplo, seno era cateto opuesto sobre hipotenusa y cosecante era hipotenusa sobre cateto opuesto, entonces se cancelaban sus términos, ¿no? En cambio aquí, en cambio, entonces aquí no, aquí estamos hablando de un ángulo de imposición normal, un ángulo de cualquier medida, entonces debe haber restricciones, ¿no? Por ejemplo, alfa, esta identidad voy a señalar, ¿no? Acá termina, ¿no? Pero esta es la restricción. Todo eso se va a cumplir siempre que alfa sea diferente de las formas n'. Diferente de las formas n'. ¿Ven? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, si n vale 0, entonces alfa sería 0, ¿no? Si n vale 0 aquí, alfa, perdón, sería, claro, está bien, pues n vale 0, 0 por pi 0, ¿no? Bueno, entonces como alfa vale 0, seno de 0 me da 0, ¿no? Pero cosecante de 0 no existe. No existe. Entonces, 0 por algo que no existe, multiplicar por algo que no existe no me va a dar 1. Entonces, nuevamente digo, ¿no?, esta identidad recíproca se va a cumplir siempre que alfa no sea de esta forma, n pi. Por ejemplo, si n es 1, si n fuera 1, alfa sería pi. Y nuevamente, ¿no?, seno de pi es 0, mientras que el cosecante de pi no existe, ¿no? Entonces, ahí podemos ir probando todos los valores para n, ¿no? N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, por eso n tiene que ser entero, ¿no? Entonces, para esos valores
esta identidad no cumpliría. Entonces, salvo estos valores que están aquí, mientras que alfa no sea de la forma NP, entonces esta identidad se va a poder aplicar. Entonces, lo mismo ocurre con los otros casos, ¿no? Coseno por secante es igual a 1 siempre que alfa no sea de esta forma, ¿no? De la forma 2n más 1, ¿no? Por multiplicado por pi medio, ¿no? Aquí podemos probar, ¿no? Por ejemplo, si aquí probamos para n igual a 0, en este caso, alfa valdría, n igual a 0, alfa valdría pi medios, ¿no? ¿Sí? Y ahora, coseno de pi medios es 0, pero secante de pi medios no existe, ¿no? Nuevamente caemos en el 0 por no existe, me da 1, ¿no? O el último caso, ¿no? Tangente por cotangente igual a 1, ¿no? Esto siempre que alfa no sea de la forma n pi medio, ¿no? Por ejemplo, aquí si alfa tiene, perdón, vale 1, tiene vale 1, alfa diría que no debe ser pi medio. ¿Por qué? Porque si alfa vale pi medios, tangente de pi medios, tangente 90, no existe, ¿no? Y cotangente de pi medios es 0. Entonces 0 por algo que no existe no me va a dar 1, ¿no? Entonces por eso es que es la restricción aquí, ¿no? Por eso está la restricción. Y luego podemos manipular, ¿no? Las identidades recíprocas a nuestro antojo, ¿no? Como tenemos seno por cosecante, ¿no? Igual a 1, y ya hemos hecho la observación que alfa no va a ser de esta manera, pues luego yo puedo despejar, ¿no? Esto puede pasar a dividir, escribir cosecante, ¿no? Como 1 sobre seno, o también podemos mandar a dividir la cosecante y escribir seno como 1 sobre cosecante. ¿Sí? Así igual cada uno de ellos, ¿no? En otro caso también es similar, ¿no? Coseno por secante igual a 0, entonces diríamos que coseno por secante es igual a 0, entonces secante, mandando el coseno a dividir, tendríamos que secante es 1 sobre coseno, ¿no? O el coseno pasa arriba y el secante abajo, y tendríamos que coseno es igual a 1 sobre secante, ¿no? Y lo mismo con el tercero, ¿no? Lo mismo con el tercero. Tenemos que tangente por cotangente me da igual a 1 para cualquier ángulo, excepto para el ángulo que sea diferente de la forma de pi-medios. Entonces, la tangente podemos mandar a dividir y obtenemos que cotangente es la recíproca de la tangente, ¿no? O al revés también, esto pasa aquí, esto pasa abajo. Tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente. ¿Está bien? Entonces ahí están todas sus posibilidades, ¿no? Bien, entonces pasamos ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Ya? Estoy listo. Voy a borrar aquí. Luego tenemos las identidades, ¿no? Por cociente, ¿sí? Las identidades por cociente. Estas identidades también las conocemos, ¿no? Las anunciamos, ¿no? Dijimos cuando hicimos la semana 2 que tangente, ¿no? Es igual a seno entre coseno. Pero en ese momento dijimos que alfa era agudo, ¿no? En cambio ahora, alfa, como ya hemos hecho el tema de
en la semana 3 de ángulos en posición normal, ¿no? Alfa puede ser de cualquier medida. Entonces, esto tiene restricciones. Tiene que tener restricciones. Entonces, las restricciones son estas, ¿no? Esto se va a cumplir siempre que alfa no sea de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si tomo n igual a 0, si n vale 0, entonces alfa tiene que ser diferente a pi medio, ¿no? Que es 90, ¿no? ¿Por qué? Porque el tangente de 90 no existe. Pues algo que no existe no puede ser la división de estos resultados, ¿no? ¿Sí? Además, imagínate, ¿no? Si alfa fuera pi medios, ¿no? Coseno de pi medios a coseno de 90 es 0. Esto sería 0. Entonces, seno entre 0, eso no existe, no existe la división entre 0. Entonces, por lo mismo, diríamos que no existe, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Estos valores tienen que ser descartados para poder utilizar la identidad a nuestra comodidad, ¿no? Luego esto podemos despejar este lado, esto puede pasar a dividir, podemos invertir, o sea, todo lo que se puede hacer con una ecuación de este tipo, ¿no? Y lo mismo con la siguiente, ¿no? Identidad, ¿no? Cotangente como coseno sobre seno. Aquí en este caso, alfa tiene que ser diferente de las formas n pi menos, ¿no? Las formas n pi. Por ejemplo, si n vale 0, por ejemplo, digo, ¿no? Porque puede ser cualquier número entero. Si n vale 0, entonces alfa tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Cotangente de 0 no existe. ¿Sí? Entonces luego, como dije, ¿no? Descartando esos valores, sabemos que cotangente de alfa siempre va a ser igual a coseno sobre C. ¿Ok? Listo. Y nos falta ver las identidades, ¿no? Pitagóricas, el grupo de identidades, ¿no? Fundamentales. Voy a borrar aquí. A ver si alguien ha escrito algo. Y ahí están, ¿sí? Las identidades pitagóricas, que también la conocemos, ¿no? Date cuenta de algo, la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado es la única identidad que no tiene restricción, ¿ya? Seno cuadrado más coseno cuadrado de cualquier ángulo en posición normal, claro, deben ser iguales los dos. Seno cuadrado más coseno cuadrado siempre va a ser igual a u, ¿sí? Siempre va a ser igual a u. 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Y 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. ¿Sí? Las otras identidades sí tienen restricciones. ¿Por qué? Porque está apareciendo la tangente y está apareciendo la secante. Entonces sí tiene restricciones, ¿no? Si nos fijamos, si recordamos las identidades que hemos visto anteriormente, en las anteriores diapositivas, aparece la tangente y la secante y inmediatamente aparecen restricciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, es porque está apareciendo la tangente y la secante. También aquí, ¿no? La cotangente y la cosecante, como aparece en esta identidad, alfa tiene que ser diferente de las formas iniciales, ¿no? Entonces, después de allí, después de hacer esa salvedad, ¿no? De decir que alfa no puede tomar esos valores, luego yo puedo expresar esto de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, seno cuadrado lo puedo expresar como 1 menos coseno cuadrado
¿sí? O también coseno cuadrado lo puede expresar como 1 menos seno cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué más? En algunos problemas, por ejemplo, esto lo descomponemos también, ¿no? Como tenemos 1 menos coseno cuadrado, esto lo podemos ver como una diferencia de cuadrado. Lo vemos así, ¿no? Seno cuadrado, y este 1 menos coseno cuadrado lo vemos como 1 más coseno, con un 1 menos coseno. ¿Sí? Igual aquí, ¿no? Coseno cuadrado, ¿no? Es 1 menos seno cuadrado. Si te lo ves como una diferencia de cuadrados, sería 1 más seno por 1 menos seno. ¿Sí? Entre otras formas también, ¿no? Eso ya dependería de la imaginación, ¿no? Del que resuelve, ¿no? Y el siguiente, ¿no? Por ejemplo, que tenemos 1 más tangente igual a secante cuadrado, también se puede despejar y me genera varios resultados, ¿no? Por ejemplo, una forma puede ser la que, como se presenta, 1 más tangente cuadrado secante cuadrado, o también puedo despejar el 1 y tener tangente cuadrado como secante cuadrado de alfa menos 1, ¿no? O como también, ¿no? Se menciona también a veces, si la tangente cuadrada pasaría a restar, tendríamos que 1 es igual a secante cuadrado menos tangente cuadrado. ¿Sí? Y si es así, este secante cuadrado menos tangente cuadrado se puede descomponer, ¿no? En una suma por una diferencia. Y de ahí donde sale esa identidad auxiliar que dice que si un número, si secante más tangente es igual a un número, secante menos tangente es su recíproco, ¿no? Porque cuando multiplicamos los dos, el resultado me da 1. Lo mismo ocurre aquí con la cotangente, ¿no? Con la cotangente, 1 más cotangente cuadrado es secante cuadrado, y el 1 pasará a restar, tendríamos que cotangente cuadrado se puede escribir como cosecante cuadrado de alfa menos 1, ¿no? O también la cotangente pasa a restar aquí y tengamos que 1 es igual a cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y aquí se descompondría igual como en el anterior caso, ¿no? Cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado se puede separar en una suma por una diferencia. ¿Sí? Entonces todo esto, esta manipulación de las identidades se da porque ya hemos visto a las identidades pitagóricas y hemos restringido los valores para los cuales no está definido, ¿no? Listo, entonces esas serían las identidades fundamentales. Nos falta ver en esta parte las identidades auxiliares, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, en la restricción del ángulo, ¿qué llegaría a ser n? N es un número entero. N es cualquier número entero, ¿no? Tú puedes probar n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n 0, n menos 1, n menos 2, n menos 3. Y para cualquier entero n, alfa tiene que ser, por ejemplo, en el caso de la segunda identidad, ¿no? Alfa tiene que ser diferente de las formas n-pi. Porque si tú tomas n igual a 0, por ejemplo, y tomas ese valor de alfa y lo reemplazas, la identidad no se cumple. Por eso se dice, ¿no? Que esto son las restricciones. O sea, las identidades van a poder cumplirse mientras que alfa no
no tome este valor de n pi medio, ¿no? O el que está arriba, que es alfa diferente de 2n más 1 por pi medio. ¿Sí? ¿Entendió? Y pi 180, ¿cierto? Pi es 180, ¿no? Ok. Listo, entonces, si no hay más observaciones, pasamos a las auxiliares, ¿ya? Bien, borro aquí. Y aquí, las identidades auxiliares ya se generan a partir de las identidades fundamentales, ¿no? Cuando le aplicamos alguna propiedad algebraica, una identidad fundamental se convierte en esto, ¿no? Por ejemplo, seno a la cuarta más coseno a la cuarta, esto es igual a 1 menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado, es una identidad auxiliar. También, ¿no? De las más conocidas, ¿no? Seno a la sexta de alfa más coseno a la sexta de alfa, este es igual a 1 menos 3 seno cuadrado por coseno cuadrado, ¿no? Tangente más cotangente es igual a secante por cosecante, ¿sí? Estamos hablando de alfa. Y miren, ¿ah? Como aparece tangente y aparece secante, inmediatamente aparece una restricción, ¿no? Alfa tiene que ser diferente, ¿no? Como dice ahí, alfa tiene que ser diferente de las formas n pi medio, ¿no? ¿Por qué? Porque si alfa tomara algún valor de esta forma n pi medios, aquí, uno de los términos no existiría, ¿no? También otra identidad auxiliar, también muy conocida, es secante cuadrado más cosecante cuadrado es igual a secante cuadrado por cosecante cuadrado, ¿no? La restricción, alfa tiene que ser diferente de las formas n pi medios, donde n es un número, donde n es cualquier número interno. Para terminar, esta suma, ¿no? 1 más seno más coseno todo al cuadrado, nos dice que eso es igual a 2 veces 1 más seno por 1 más coseno. Y ahora también funciona para el negativo, ¿no? Si tenemos 1 menos seno menos coseno al cuadrado, esto va a ser igual a 2 veces 1 menos seno por 1 menos coseno. ¿Ya? Entonces diríamos así, ¿no? Incluso podríamos alternar signos, ¿no? Fíjate, si yo escribo así, 1 más seno, ¿ya? Menos coseno, o sea, he alternado signos, he colocado un más y luego he colocado el menos. Y todo esto es elevado al cuadrado, esto se puede expresar como 2 veces 1 más seno por 1 menos coseno. ¿Sí? O sea, he alternado el signo y igual la identidad sigue cumplida. ¿Ya? Y aquí, de estas identidades, podríamos agregar, y hay más, ¿no? Eso depende si ustedes observan, por ejemplo, algún libro de telemetría, ¿no? Físico o virtual, van a ver que hay muchas más identidades auxiliares. Pero quería llenarnos de fórmulas, ¿no? La idea es que, al menos, mínimo, nosotros debemos conocer las identidades fundamentales, mínimas identidades fundamentales, y algunas identidades auxiliares. Eso es suficiente para empezar, ¿no? Luego el resto viene ya conforme uno va practicando, ¿no? Entonces quería terminar con esta parte, ¿no? Nosotros tenemos secante más tangente, ¿ya? Igual a un número. Entonces secante
menos tangente es igual al recíproco de ese número, o sea, 1 entre n. ¿Ya? Eso lo señalé ahora en la anterior diapositiva. Y lo mismo ocurre con la cosecante y la cotangente. Si tenemos cosecante más cotangente igual a un número, n, vamos a decir así, entonces cosecante menos cotangente sería el recíproco de n, o sea, 1 entre n. ¿Sí? Es una identidad que por ahí seguramente se nos va a presentar poder utilizarla. Listo, entonces ahora vamos a pasar a esta segunda parte de la teoría, que es la de ángulos compuestos. ¿Ya? ¿Me preguntas aquí? Vamos a hacer eso, ¿ya? Si no hay preguntas, vamos a hacer esa pregunta. ¿Ya? No hay preguntas, entonces... Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y empezamos con las razones trigonométricas de ángulos compuestos. ¿Sí? Entonces, lo que mencioné justamente al inicio, ¿no?, de la clase era lo siguiente, ¿no? Que hay ángulos que se pueden expresar ya sea como la suma o la diferencia de todos los ángulos, ¿no? Sobre todo si los ángulos son conocidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros conocemos ángulos notables, ¿no?, aproximados, ¿no?, nosotros podemos realizar la suma, ¿no?, de ángulos notables como 30 y 45, como 60 y 45, ¿no? Y poder realizar la suma. Entonces, existe el seno de la suma, ¿no? Y luego, el seno de la suma no sería distribuir así, seno de alfa más beta no sería seno de alfa más seno de beta, ¿ya? Esto no es cierto. Yo estoy preguntando. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. El seno no es como un operador que se distribuye, ¿no? Entonces, esto no es cierto. El seno de la suma tiene su propia construcción, ¿no? Acá mismo dice, seno de la suma es igual a seno de alfa por coseno de beta, seno del ángulo alfa multiplicado por el coseno del ángulo beta, más, aquí viene, luego ahora es el coseno de alfa multiplicado por el seno de beta. Esto es seno de la suma. ¿Sí? Ese seno de la suma. Entonces no es como aparece arriba, ¿no? Lo que aparece arriba, eso cumple a veces para algunos ángulos cuadrantales, ¿no? Si alfa y beta son ángulos cuadrantales, se puede cumplir, ¿no? Pero eso en general no es cierto. El seno de la suma es lo que estamos viendo ahí como fórmula. ¿Sí? Listo. Entonces ahora viene coseno de la suma. ¿Sí? Un ratito. Voy a acercar el agua porque estoy quedando un poco a fondo. El cambio de clima que está acá. Sí, ¿no? Porque sí se ha notado que por ahí un par de gallitos, ¿no? Ahora, coseno de la suma. Coseno de la suma, coseno de alfa más beta. Esto queda igual al producto de cosenos, ¿no? Coseno de alfa por coseno de beta. Todo esto menos el producto de senos. Seno de alfa por seno de beta. ¿Sí? Entonces, date cuenta, ¿no? Coseno de la suma en el desarrollo es producto de cosenos menos, o sea, aquí no es diferente, producto de seno. ¿Sí? Y luego tenemos tangente de la suma. Tangente de alfa más beta tiene este desarrollo, ¿no? Tiene todo este desarrollo.
tangente de alfa más tangente de beta, todo esto dividido entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Pero como está apareciendo la tangente, recuerden que siempre mencionamos que hay restricciones, ¿no? Y esas restricciones aparecen justamente porque el denominador tiene que ser diferente de 0. O sea, este tangente por cotangente, tangente de alfa por tangente de beta, perdón, tangente de alfa por tangente de beta tiene que ser diferente de 1, ¿no? ¿Está bien? Porque si esto vale 1, mira, si esto vale 1, 1 menos 1 me va a dar 0. Y la división entre 0 no existe, ¿no? Entonces, la restricción aquí sería que tangente de alfa por tangente de beta tiene que ser diferente de 1. Luego tenemos las razones trigonométricas de ángulos, de la diferencia de ángulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que si nosotros tenemos el seno de la suma, ya tenemos la cosecante, ¿no? Si tenemos seno de la suma, que es este desarrollo, ya tenemos la cosecante. Recuerda que cosecante de la suma es la recíproca del seno, sería 1 sobre seno de la suma, ¿no? Y lo mismo con la secante. Quiero hallar la secante es la recíproca del coseno. Quiero hallar la cotangente es la recíproca del seno, de la tangente, perdón, de la suma, ¿no? Entonces, como acá escribía, ¿no? Si quiero secante de la suma, secante de la suma es la recíproca del coseno, ¿no? ¿Sí? Y si quiero tangente, cotangente es la recíproca de la tangente. ¿Sí? Es la recíproca de la tangente. Bien, entonces vamos a presentar ahora las fórmulas de las razones trigonométricas de la diferencia de ángulos. Y no va a cambiar mucho, ¿no? Si tengo seno de la diferencia, seno de alfa menos beta, esto es igual a seno de alfa por, ¿no? Coseno de beta menos, mantiene el mismo signo, coseno de alfa por seno de beta. ¿Está bien? Entonces, seno de la diferencia es seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Luego tenemos coseno de la diferencia, ¿no? Coseno de la diferencia, coseno de alfa menos beta, es producto de cosenos, coseno de alfa por coseno de beta, más seno de alfa por seno de beta. Entonces, nuevamente acá señalo, ¿no? Date cuenta que el signo, ¿no? Donde es coseno de la diferencia, en el desarrollo es producto de cosenos más producto de senos, ¿no? Y por último tenemos, ¿no? Tangente de la diferencia, que eso es tangente de alfa menos tangente de beta, dividido entre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Y la restricción sería que tangente de alfa por tangente de beta tiene que ser diferente de menos 1, ¿no? Porque si tangente de alfa por tangente de beta fuera menos 1, entonces con este más 1 que está aquí, se eliminaría y tendría el denominador 0. Y eso no existe, ¿no? Entonces, también tiene una restricción ahí, ¿no? Entonces, esas son las razones trigonométricas de ángulos compuestos, las principales, ¿no? Y lo que vendría para terminar son algunos resultados, ¿no? Adicionales, ¿no? Como esto vendría a ser sus identidades auxiliares, ¿no? Una forma también de hallar, aquí yo escribí, ¿no? Que cotangente de la suma era 1 sobre tangente de la suma. Pero también la cotangente tiene su desarrollo, ¿no? Para que el que desee aprender, dice, ¿no? Cotangente de la suma de alfa más beta es producto de cosenos, de cotangentes, perdón, de cotangentes, cotangente de alfa por cotangente de beta menos 1, y todo esto dividido entre cotangente de beta más cotangente de alfa. La restricción, bueno, el denominador tiene que ser diferente de 0. Nunca tiene que ser 0. También en el caso de la cotangente de la diferencia, ¿no? Cotangente de la diferencia sería producto de cotangentes, cotangente de alfa por cotangente de beta más 1, dividido en
entre diferencia de cotangentes. Solo que nota algo, ¿no? Cuando acá dice cotangente de alfa menos beta, en el desarrollo aparece en el denominador primero cotangente de beta, luego cotangente de alfa. Restante. O sea, cambian aquí orden. Aquí dice alfa menos beta y aquí está en el orden beta, cotangente de beta menos cotangente de alfa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra identidad auxiliar hay? Si hacemos el producto, fíjate, de seno de la suma por seno de la diferencia, ¿sí? El seno de la suma, aquí está su fórmula, mira. Y seno de la diferencia, aquí también está su fórmula. Pero si hacemos el producto, este producto, seno de la suma por seno de la diferencia, va a ser igual a seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. Esto nos hace acordar una propiedad algebraica, ¿no? Que dice que si a más b está multiplicado por a menos b, x es igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Nos hace acordar esta identidad algebraica, ¿no? Otro caso, si tengo coseno de la suma, ¿no? Coseno de alfa más beta, por coseno de alfa menos beta, esto va a ser igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. En ese orden, ¿no? Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. Wow, esa era la última identidad. Y con eso terminamos toda la teoría. Hay más resultados, pero si lo necesitamos, lo vamos a presentar en momento de explicar los ejercicios, ¿ya? Si hay algo más que, repito, que presentar en la teoría, lo haremos en el mismo ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios? Parece que no hay preguntas. Sí, parece que no, ¿no? Bien, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Borro aquí. Y ahora sí, ejercicio 1, ¿no? Problema 1. Dice, si el precio de una laptop está determinado por la expresión, ahí está la expresión, 1 más cotangente menos cosecante por 1 más cotangente más cosecante, y eso multiplicado por tangente, todo eso está en miles de dólares, ¿no? El precio de una laptop. Y X dice, porque ahí aparece el ángulo X, ¿no? En las razones trigonométricas. X es un ángulo que está entre 0 y pi cuartos, o sea, entre 0 y 45. Es un ángulo agudo pequeño. Te pregunta, ¿cuánto te pagará por media docena de laptops? ¿Cuánto se pagará por media docena de laptops? Entonces, solución, a ver. Vamos a llamar P a toda esa expresión, ¿ya? A ese 1 más cotangente menos cosecante por 1 más cotangente más cosecante por tangente, ¿ya? A todo eso le llamamos P, que está en miles de dólares, ¿no? P es todo eso. Entonces, a ver, lo que se nos ocurriría, yo creo, es multiplicar estos dos términos, ¿no? ¿Ya? Multiplicar estos dos términos. Viéndolo así, ¿no? Yo creo. Agrupando esto, ¿no? Una suma. Esto, verlo como un solo número, ¿no? Menos cosecante, y aquí
1 más cotangente más cosecante. Entonces, si notas eso, sería como una diferencia multiplicada por una suma, o una suma por una diferencia. Y eso en álgebra, ¿no? Cuando tienes un A más B, ¿no? Multiplicado por un A menos B, esto sabemos que es A cuadrado menos B cuadrado. A ver, ¿cuál es el siguiente paso? Ahí está, ¿ya, no? 1 más cotangente, todo elevado al cuadrado, menos cosecante de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, luego lo que quedaría, miren, sería desarrollar esto, ¿no? Desarrollemos esto. Es un binomio, ¿no? El binomio sería 1 más cotangente al cuadrado, eso es el primero al cuadrado, que sería 1 al cuadrado 1, más el doble producto, 2 cotangente, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Pero luego aquí mismo al costado aparece cosecante al cuadrado negativo. Ahora, la pregunta es, esto que está apareciendo es algo conocido, ¿no? Todo esto que está aquí es conocido. ¿Ya? Ah, mira, ¿por qué? A ver, pero no está presentado así, ¿no? Es una identidad auxiliar. Fíjate, ¿no? Y en las identidades de las identidades pitagóricas se desprende este resultado, ¿no? El cosecante cuadrado de alfa menos cotangente cuadrado de alfa es igual a 1. Cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado es igual a 1. Pero acá lo vemos al revés, ¿no? Entonces, si vemos cotangente cuadrado menos cosecante cuadrado, este resultado me va a dar menos. ¿Ya? Y como aquí tenemos más 1, pues acá el 1 es positivo, ¿sí? Ya tenemos menos 1, estos dos términos se van a cancelar. Y nos va a quedar, bueno, ahí está, lo estoy haciendo de otra manera, yo he hecho más rápido esta parte, ¿no? Acá he utilizado la identidad de frente, ¿no? Cosecante cuadrado es 1 más cotangente cuadrado. Y aquí eso se va a eliminar, ¿no? Se va a eliminar esto. Y el menos 1 con el más 1. ¿No? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar así, ¿no? Quiero calcular esto, ¿no? Nos va a quedar así. 2 cotangente, dentro de todo el corchete, nos va a quedar 2 cotangente. Y esto multiplicado por tangente que está afuera. Y recuerda que tangente por cotangente o cotangente por tangente es 1. Entonces el resultado ya está apareciendo, el resultado sería 2. O sea, quiere decir que la laptop, el precio de la laptop es de 2.000 soles. Porque está en 1.000 soles, ¿no? Está en miles de soles. Entonces el precio de la laptop sería 2.000 soles. Pero como me piden hallar cuánto se pagará por media docena de laptops, media docena serían 6 laptops, ¿no? 6 por 2.000 nos sale 12.000, ¿no? Acá colocaríamos, repito, ¿no? Ese 2 no es exactamente 2, sino es 2.000. ¿Está bien? Todo. Entonces, como son 6 laptops los que se quieren comprar, 6 por 2.000 nos da 12.000 en soles. Perdón, en dólares, ¿no? Borro. Ahora sería de segunda mano, ¿no? Sí, esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? Problema 1, ¿alguna pregunta? Antes de pasar al problema 2. Profesor, en la, no, cuando usted a cancelar el uno, los uno, perdón, por qué la cosecante menos la cotangente es menos uno? Por lo que escribía aquí arriba, ¿no? Por lo que escribía aquí arriba en lo que señalé aquí, ¿no?
Esto lo había mencionado, lo había sacado en identidad auxiliar en las diapositivas de la teoría. Cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado es 1. Pero aquí está al revés, Ah, ¿no? ya, profesor. Ujú. Cotangente cuadrado Claro, menos claro. cosecante cuadrado. Si está al revés sería menos 1. Ok. Ok, profesor, gracias. ¿De acuerdo? ¿Te pregunta? Uh-huh. Ya, ok, algunos ya están resolviendo y mencionan, ¿no? La respuesta. Bien, pasamos entonces al ejercicio 2, ¿no? Problema 2, problema 2. Vamos a borrar aquí. Problema 2. Listo. Ahora sí. Sí. Borro aquí, ¿eh? 3, 2, 1. Dice un terreno rectangular. ¿Sí? Imaginamos, ¿no? Nos imaginamos un terreno rectangular. Dice, tiene P más 1 decámetros. Esa es la abreviatura de decámetros. Decámetros es 10 metros, ¿no? En este caso. Esto representa 10 metros. ¿No? ¿Ya? P más 1 decámetros de ancho. Entonces imaginamos, ¿no? Un terreno, ¿no? De forma rectangular que tiene P más 1, o sea, P más 1 de ancho, ¿no? Y P más 3 de largo, ¿sí? Decámetros de largo. El precio de costo, ¿no? De por metro cuadrado de este terreno es de 1.400 soles, ¿sí? El metro cuadrado de este terreno cuesta 1.400 soles, ¿sí? ¿Y quién es P? Porque ahí está mencionando cada rato P. ¿Quién es P? P es toda esta expresión, ¿ya? P es toda esta expresión. Se pregunta, halle el costo de dicho terreno. Para poder hallar el costo del terreno, primero tengo que hallar el área del terreno. Si hallamos el área, sabremos cuántos metros cuadrados tiene esta área. Y como cada metro cuadrado cuesta 1.400, podríamos responder a la pregunta, ¿no? Pero mira, nota, para poder hallar el área necesito averiguar quién es P. Entonces, primero averiguemos quién es P. Tenemos que P es toda esa expresión, ¿no? Coseno menos seno, multiplicado por secante más cosecante, y todo dividido entre cotangente menos cotangente. Entonces, aquí ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué creen que ha pasado? Lo ocurrido es que se ha multiplicado término con término, ¿no? Como acá tenemos una diferencia con una suma, hemos multiplicado así, ¿no? Coseno por secante. Luego, coseno por cosecante, ¿sí? Y luego, acá están los dos términos que aparecen. Luego multiplicamos menos seno por secante y luego menos senos por cosecante, ¿no? Y ahí están. Ahí lo que aparece en el numerador es el resultado. Coseno por secante más coseno por cosecante, son dos partes aquí de verde. Luego menos seno por secante. Luego menos seno por cosecante. ¿Sí? Pero aquí está apareciendo, nota, coseno por secante. ¿Cuánto es coseno por secante? ¿Y cuánto es seno por cosecante? Coseno por secante es 1. Y seno por cosecante es 1. Es identidad recíproca, ¿no? Fíjate en el siguiente paso. Claro. O sea, aquí este es 1, todo esto y este es menos 1. Pero acá tengo 1 y acá tengo menos 1 y se van a eliminar.
Pero ahora la pregunta es, ¿por qué está aquí esto? Porque coseno por cosecante, ¿ya? Acá voy a explicar, ¿ya? Acá yo tengo este término que está aquí. Coseno por cosecante es cotangente. ¿Sí? Mira, yo tengo así, ¿no? Coseno, cosecante es 1 sobre seno. ¿Sí? Y tú multiplicas, ¿no? Coseno por 1 sería coseno, y luego tendrías coseno sobre seno. Y eso es, y eso es cotangente de alfa. Lo mismo aquí, ¿no? Mira, acá tienes seno por cosecante, ¿no? Tienes seno por cosecante, entonces tienes seno, ¿no? Por cosecante, por secante, que es 1 sobre coseno. Entonces, a multiplicar, ¿no? Me da seno por 1 sería seno, y tendríamos seno entre coseno, y sabemos bien que seno entre coseno es tangente. Justamente por eso están apareciendo esos términos. Y ahí el problema, aquí se halla P, ¿no? Porque como el 1 y el menos 1 se cancelan, tendría tangente menos cotangente entre tangente menos cotangente. Y estos se cancelan por división. De todo esto me va a dar P vale 1. ¿Ya? Mira, y si P vale 1, mi terreno, si P vale 1, acá tendríamos 1 más 3, 4. Y como P vale 1, esto valdría 2. Y el terreno sería un terreno pequeño de 2 por 4 decámetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, el área, por ejemplo, acá, sería lado por lado, ¿no? Sería 2 por 4. Esto en decámetros al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Lo que mencioné, ¿no? El área es P más 1 por P más 3, pero como sabemos que P vale 1, reemplazando ahí, tendríamos que, mira, ahí la respuesta sale 800, pero nos dicen, ¿cómo? Entonces, acá cuando continuamos, el área sería 2 por 4, sería 8, ¿sí? Decámetros, pero dijimos que decámetro era 10 metros, ¿no? 10 metros al cuadrado sería, ¿no? 10 metros al cuadrado sería 100 metros al cuadrado, ¿no? Y es por eso que cuando multiplico aquí, el área nos sale 800 metros cuadrados. 800 metros cuadrados, como sale aquí, ¿no? Y necesitamos hallarle metros cuadrados porque luego reemplazamos, ¿no? Cada metro cuadrado cuesta 1.400 soles, ¿no? Entonces, el costo total del terreno sería multiplicar 800 por cada metro cuadrado, que es 1.400, 800 por 1.400, ¿no? Entonces tendríamos que hallar, ¿no? El costo total, ¿no? Sería 800, ¿no? Por metro cuadrado. El metro cuadrado cuesta 1.400. ¿Sí? Entonces cuando multiplicamos, ya sale lo que está abajo, ¿sí, no? ¿Sí? Dice 1.120.000 soles. 1.120.000 soles. Respuesta letra B. Respuesta letra B. ¿Preguntas? Listo.
Listo, entonces continuamos, ¿no? ¿Dónde está el punto? Ahí. Le dice 2B. Ahí, también lo resolví. Correcto. Listo, voy a borrar entonces. Borro esto en 3, 2, 1. Problema 3. ¿Ya? Problema 3. Tenemos, dice, el promedio, la temperatura, perdón, promedio diaria de un determinado lugar en enero de 2024, debido al niño global, está dado por esta expresión. 9 secante cuadrado más tangente cuadrado grados centígrados. ¿Sí? Dato. Si secante menos tangente es igual a 3, nos preguntan, nos piden hallar la temperatura en grados Celsius. Al mismo grado en que se encuentra. Vamos a llamar la temperatura, la vamos a llamar T, ¿ya? Vamos a llamar T en grados centígrados, ¿no? Entonces, fíjate en este dato. Fíjate en este dato, ¿eh? Fíjate en este dato. Este dato dice que secante, ¿no? Menos tangente nos da 3. ¿Sí? Secante menos tangente es igual a 3. Entonces, secante, acá hay que hacer una corrección, secante más tangente va a ser un tercio. ¿Se acuerdan, no? En la teoría dijimos eso, ¿no? Una identidad auxiliar, lo mencionamos, ¿no? Lo escribimos, ¿no? Dijimos que si tú tenías secante más tangente, automáticamente tenías secante menos tangente, ¿no? Porque es el recíproco, ¿no? O sea, si secante más tangente vale un número, secante menos tangente vale el recíproco. O sea, si aquí vale 5, secante menos tangente valdría un quinto. Si secante más tangente fuera 8, secante menos tangente sería 1 sobre 8. ¿Ya? Pero ahora yo digo, si secante más tangente es una fracción, por ejemplo, un tercio, secante menos tangente sería al revés, 3 entre 1. Y es lo que está apareciendo aquí. Mira. Secante menos tangente es igual a 3, entonces secante más tangente es igual a un tercio. ¿Sí? Entonces, con estas dos ecuaciones lo que se puede hacer con 1 y 2 es sumarse. ¿Sí? Dice, luego de 1 y 2 se resuelve, ¿no? Entonces, lo que haríamos nosotros serían sumarse, ¿no? Lo normal sería, cojo estas dos ecuaciones y las sumo. ¿Ya? Si sumo esta ecuación con esta ecuación, la tangente se va a eliminar y nos va a salir, nos va a quedar 2 secantes, ¿no? Secante más secante sería 2 secante igual a, y aquí tenemos que sumar, ¿no? 3 más un tercio. ¿Ya? 3 por 3, 9, más 1, 10. 10 tercios, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando acá simplificamos, mira, simplificamos, nos va a quedar que secante es 5 entre 3. Y eso de inmediato nos hace recordar, ¿no? El triángulo, ¿no? Así, no nos digan que X es agudo, ¿no? Ahí no está diciendo nada acerca de X, ¿no? Pero esta secante, si asumimos que que fue el ángulo, un ángulo agudo, ¿sí? Secante sería esto, hipotenusa, digamos aquí está X, ¿no? Entonces secante sería hipotenusa sobre adyacente, ¿no? Y por lo tanto, el otro lado sería 4. Triángulo conocido. Y reemplazamos en lo que nos piden, ¿no? La temperatura es secante cuadrado más tangente cuadrado. Secante lo tenemos, que vale 5 tercios. Y tangente también lo podemos hallar porque tangente sería 4 tercios. Ahí está. Secante sería 5 tercios y tangente sería menos 4 tercios. ¿Está bien? Menos.
4/3. Ahora, ¿por qué aparece menos, no? ¿Por qué aparece menos? Lo que está ocurriendo es que cuando... ¿Cómo hallamos la tangente? ¿Cómo vamos a hallar la tangente? Como secante vale 5/3, tú reemplazas acá, ¿no? 5/3. O aquí mismo, 5/3. Fíjate, esta ecuación. Ya, esta ecuación que está. Secante vale 5/3. Tengo 5/3 más tangente. Igual a 1/3. ¿Qué hacemos? El 5/3 pasa a su lado a restar. Y tendría tangente igual a 1/3 menos 5/3. Y esa resta te va a salir negativa, ¿no? Está bien. Tangente igual a menos 4/3. ¿Está bien? Por eso sale negativo. Y además se va a cumplir justamente la regla de signos también. Entonces listo, ya tenemos secante y tangente, reemplacemos en el problema, ¿no? La temperatura es esa, ¿no? Secante es 5/3 y el cuadrado sería 25/9. Tangente es un menos 4/3, al cuadrado sería 16, ¿no? Y colocamos, ¿no? Dentro del corchete. Dentro del corchete sería 25/9. Y acá saldría 16/9. Entonces justo, ¿no? Si el 9 entrara a multiplicar aquí, el 9 se eliminaría con ambos denominadores, ¿no? Entonces lo único que me queda es sumar 25 más 16 y eso es 41. Quiere decir entonces que la temperatura en aquel lugar, ¿no? En determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a decir la foto, ¿no? Sí, la temperatura sería de 41 grados Celsius. Clave letra A. Profesor, Diga, disculpe, ¿por qué tangente era negativo? como al momento de sumar las ecuaciones, hallo secante, la secante simplemente lo reemplaza en esta ecuación. Secante 5/3 pasa a restar allá y 1/3 menos 5/3 me sale menos 4/3. Sí, ya me di cuenta, muchas gracias. Ok, listo. Otra pregunta. Así que me preguntas. Entonces pasamos al ejercicio 4, ¿no? Problema 4. ¿Sí? Problema 4 dice, a ver, observamos ahí. Dicen que en la figura se muestra el diseño de una farola de alumbrado de parque, donde su lámpara tiene forma de una esfera de centro O. Fíjate ahí en la gráfica, ¿sí? Centro O. Y su portalámpara, ¿sí? Tiene forma de una... portalámpara tiene la forma de un cono circular recto, ¿no? ¿Sí? El cono vendría a ser la forma que parece como un triángulo, ¿no? A, ¿qué dice?
A, B y, no se nota la letra, P, ¿no? ABP. Lo que se ve como un triángulo, ¿no? Sería el cono, como un cono que sostiene la esfera, que es el foco, ¿no? Listo. Dice, si A y B son puntos de tangencia, ¿ya? Y tangente es igual a secante menos un cuarto. Hay un dato más, mn es igual a 3 centímetros. Mn, ¿dónde está mn? Mn, ¿no? Es tan pequeño, dice 3 centímetros. Pregunta, halla el radio de la lámpara. Halle el radio de la lámpara. ¿Está bien? Listo. Ahí se nos porta lámpara. Estamos viendo el gráfico, ¿no? Y en el gráfico estamos notando también que hay un ángulo, ¿no? El ángulo, si no me equivoco, teta, ¿no? Los lentes están pero terribles. El ángulo es teta, ¿sí? Tratemos de escribir esto más claro. O bueno, aquí está el dato, ¿no? Mira, nota algo aquí, ¿eh? De este dato, ¿ya? De este dato que aparece aquí, ¿no? Que lo voy a señalar, ¿ya? De verdad. De este dato, tendríamos así, ¿no? Si el 1/4 pasa al otro lado positivo y la tangente pasa a este lado a restar, tendríamos que secante de teta menos tangente de teta es igual a 1/4. Y entonces, utilizando la misma propiedad de la clase anterior, si tengo secante menos tangente, tengo secante más tangente. Secante más tangente que da igual a, ¿no? 4. ¿No? Por eso es que, mira, el primer paso aparece así, ¿no? Aparece secante más tangente igual a 4. Entonces, ¿cómo lo he deducido? Por esta propiedad. Entonces, como tenemos secante menos tangente igual a 1/4 y secante más tangente igual a 4, lo que voy a hacer, como en el problema anterior, es estas dos ecuaciones sumar. Nota que si sumamos estas dos ecuaciones, las tangentes se van a cancelar y te va a quedar secante más secante, 2 secantes. Y luego acá tendría que sumar, ¿no? ¿Sí? 4 más 1/4 nos sale 17 cuartos. Mira, así nos quedaría. Acá nos quedaría 2 secante y 4 más 1/4 me sale 17 cuartos. Ahora, entonces el 2 pasa a multiplicar y nos sale 17 octavos. ¿Ya? En la gráfica estamos viendo que θ es un ángulo agudo, así que ahora sí, con tranquilidad yo puedo dibujar un gráfico. Entonces dibujo así. Lo que pasa es que el triángulo va a tener que ser, está de pie, ¿no? Entonces, sería así, ¿no? ¿Sí? Ahí estoy ahora por otro. ¿Ya? Entonces, mira, aquí está θ, y según lo que estamos viendo, secante es 17, esto que es 17, ¿ya? Y esto que es 8. Si tú aplicas Pitágoras aquí en ese triángulo, 17 sobre adyacente que es 8, esto de Pitágoras te sale 15. Y entonces ya tendría los tres lados. Vamos a ver eso de qué nos sirve luego. ¿Ya? Claro. Y fíjate, ¿no? ¿Cuánto sería seno? En el triángulo, seno es cateto opuesto, que es 15, sobre hipotenusa, que es 17. ¿Ya? Entonces tengo seno de θ igual a 15 sobre 17. Y como el radio vale R, el problema me pide el radio. Entonces hay que hallar R, ¿no?
Ahí está, mira. Ahí está la gráfica, ¿no? ¿Ya? Y aquí está teta, ¿ya? Triángulo, ¿no? ¿Ya? Aquí está teta. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí sale RC, ¿no? Porque mira, si este es teta, este ángulo que está aquí es el complementario. Es en el triángulo grande, ¿no? En el triángulo OAP, ¿no? Pero ahora en el triángulo pequeño, para el triángulo pequeño, uno de sus ángulos agudos es doble raya. Entonces quiere decir que este ángulo es teta. ¿Sí? Por eso es que, como acá vale R y este es teta, esto vendría a ser R seno. ¿Sí? Esa es teoría del triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? En esa teoría dice, si yo tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, esto sería R seno y esto sería R coseno. Pero a mí me interesa solamente allá esta parte, ¿no? Que es R seno. ¿Ya? Entonces, a ver. Hay algo más que agregar aquí, por ejemplo, estas dos partes son iguales, ¿no? Y también estas dos partes son iguales. ¿Sí? Entonces, dice ahí, ¿no? En la figura, o de la figura, ¿no? Tenemos que OM es R seno, centímetros, y OA, fíjate, OA es igual a OM. ¿Por qué? OA es igual a OM. Porque son radios, ¿no? OA es radio, ON también es radio. ¿Uh? Entonces, a ver, si todo esto vale, mira, si todo esto vale R seno, ¿ya? Y, perdón, si esto vale R seno, perdón, si esto vale R seno, y todo esto vale R, yo puedo ir a esta parte, ¿no? Sería la diferencia, ¿no? ¿Ya? Y, justamente, ¿no? Como N, hay un dato aquí, ¿no? Aquí está, mira. MN vale 3, o sea, esto vale 3. Entonces, lo que estoy diciendo es, hace un momento es eso, ¿no? Según el gráfico, ¿no? R seno más 3, ¿ya? R seno más 3, me da todo esto el radio, ¿no? ¿Okay? Entonces, es lo que estamos viendo justamente, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Quiero hallar entonces, R, ¿no? Ya, pues, mira, esto pasa al otro lado, tendría 3, ¿no? Igual a R menos R seno, ¿sí? Y aquí factorizo el R, me queda 1 menos seno, ¿ya? Y como seno, que está apareciendo aquí, sabemos que es 15 sobre 17, lo reemplazo aquí y nos va a salir el valor de R, ¿no? Porque lo mandaríamos a dividir, ¿ya? Entonces nuestro R sería 3 dividido entre 1 menos seno. Y como dije, lo que hay que hacer ahí es simplemente reemplazar el seno de teta por 15 sobre 17. Ahí nos sale R, ¿no? Ahí está. Aquí lo he reemplazado aquí directamente, ¿no? Yo lo he despejado, ¿no? Entonces acá diría así, ¿no? R es igual a 3 sobre 1 menos seno, ¿no? ¿Quién es seno de teta? 15 sobre 17. ¿Sí? Cuando resolvemos esto, nos sale igual que aquí, ¿no? ¿Cuándo sale? R es 25.5. ¿Sí?
yo lo he hecho despejando, ¿no? Aquí lo he hecho simplemente de frente reemplazando, ¿no? Entonces acá, si resolvemos, esto pasa a multiplicar, 17 menos 15 sería 2, ¿no? Y el 17 pasa arriba a multiplicar, ¿no? Entonces 17 por 3, ¿no? Que sería 51, y dividido entre 2, ¿no? 51 entre 2 es 25.5. Problema 4 entonces resuelto, ¿no? Perdón. Una pregunta para pasar al problema 5. ¿Por qué el ángulo teta se coloca ahí, en el triángulo de arriba? Porque como en la gráfica aparece teta como un ángulo agudo, yo puedo asumir que como tengo secante igual a 17 sobre 8, puedo dibujar un triángulo donde coloque a teta como ángulo agudo y pueda plantear eso, ¿no? Secante de teta es 17 sobre 8. ¿Sí? O sea, la hipotenusa es 17 y el cateto adyacente es 8. Y si sabemos los dos, podemos hallar el tercer lado, que es 15, y podemos hallar cualquier razón trigonométrica, ¿no? Por ejemplo, seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo, entonces sigamos. Listo, borro, ¿ya? 3, 2, 1. A ver, observa, dice. En la figura se representa una mayólica ABCD, ¿sí? De forma cuadrada. Entonces es un cuadrado, ok. Un albañil hace cortes, ¿no? Por DE y AC, ¿sí? Seguramente porque lo va a utilizar de esa manera. Dice, si además, si BE vale 1 y SC vale 2, ¿sí? Esos son datos, ¿no? Si el número de mayólicas faltantes para terminar una obra está dado por 2 tangentes de teta unidades, hay el número de mayólicas que faltan para concluir la obra. O sea, nos están pidiendo hallar 2 tangentes de teta, en pocas palabras, ¿no? Porque esas son las las mayólicas faltantes, ¿no? Para terminar la obra. Ahí está la gráfica, ¿no? Y como miren, observan, nos dicen como dato que esto vale 1 y esto vale 2, por lo tanto todo el lado del cuadrado nos va a valer, ¿no? 13. ¿Sí? Entonces, como es un cuadrado, este lado también va a valer 3, este lado también va a valer 13. Y aquí también. Entonces, en todo cuadrado, cuando tú te haces la diagonal, que es unir el extremo A con el extremo C, esa diagonal divide el ángulo en partes iguales. O sea, si el ángulo acá es 90, divide en 45 y 45. ¿Sí? Entonces, por eso que aparece este ángulo de 45. Y aquí aparece un ángulo alfa, de tal manera que ese ángulo, para ese ángulo alfa, no tenemos varios elementos, ¿no? Fíjate, ¿no? Mire, para ese ángulo alfa, su triángulo rectángulo sería todo eso.
¿Sí? Entonces, mira, vamos a hallar, como nos piden hallar tangente de teta, nota algo, ¿no? Nota que teta es la suma de alfa más 45, porque teta haría de ángulo exterior en el triángulo que está aquí. ¿Ya? Entonces, miren, claro, lo que acabamos de decir, ¿no? Teta es igual a 45 más alfa. Ahora, si a ambos lados le aplicamos tangente, tendríamos que tangente de teta es igual a tangente de 45 más alfa. Entonces, por fórmula de ángulo compuesto, tangente de 45 más alfa sería tangente de 45 más tangente de alfa. Todo esto dividido entre 1 menos tangente de 45 por tangente de alfa. Ahora, aquí los elementos aparecen, vamos a reemplazar, ¿no? Porque recuerda que tangente de 45 vale, ¿cuánto? 1. Y tangente de alfa, que está apareciendo en el problema, tangente de alfa también se puede hallar, ¿no? Tangente de alfa es 2 entre 3. Y listo, entonces vamos a reemplazar. Ahí está. 1 más 2 tercios dividido entre 1 menos 1 por 2 tercios. Arriba, en el numerador, nos sale 1 más 2 tercios es 5 tercios. Y en el denominador nos sale 1 menos 2 tercios, 1 tercio, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que nos saldría sería así, ¿no? Arriba nos sale 5 tercios y abajo nos sale 1 tercio. Entonces los tercios se van. Por lo tanto, si tangente de teta vale 5, lo que nos pide aquí el problema es que nos está diciendo el problema en un momento que 2 tangente de teta es la cantidad de unidades de mayólica faltantes, ¿no? Como teta vale 5, entonces 2 tangente, perdón, de teta vale 5, 2 tangente de teta sería 10, ¿no? Nos faltan 10 mayólicas para poder concluir con la O. ¿Sí? ¿Me preguntas? Para pasar al problema 6. Nos queda entonces ya poco tiempo. Vamos a tratar de acortarla, ¿no? Ser un poco más rápido este desarrollo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo. Voy a borrar aquí. 3, 2, 1. Listo. Problema 6, ¿no? El Ministerio de Salud realiza un informe de casos de variante JN1, dicen, de COVID-19 en un poblado rural que tiene una población de 300 personas. Dice, si actualmente 20, ¿no? Toda esa expresión, ¿no? 20 coseno de x más 60 por coseno de x menos 60 más seno cuadrado de x. Que actualmente todo eso porcentaje, ¿no? Por ciento, ¿no? De la población, todo eso me representa un número, ¿no? Si ese por ciento de población está contagiada, pregunta cuántos no están contagiados. Hay que averiguar cuánto vale toda esa expresión, ¿no? Multiplicada por 20 para saber cuántos contagiados hay, qué porcentaje hay y luego de ahí, a partir de ahí, averiguar quiénes son, cuántos son los que no están contagiados, ¿no? Entonces, llamemos a esa expresión que viene a ser, ¿no?, la cantidad como Q, ¿no? Entonces sería 20 por corchete coseno de la suma por coseno de la diferencia, ¿no? Más seno cuadrado. Ahí nos damos cuenta que allá esto sabemos lo que es. ¿Ya?
Si recuerdas las identidades auxiliares de ángulo compuesto, coseno de la suma por coseno de la diferencia tiene un resultado, que es coseno al cuadrado del primer ángulo menos seno al cuadrado del segundo. En este caso el segundo sería, a ver, el primero sería, ¿no? El primero, aquí esto hay que cambiar, ¿no? Antes de colocar el ángulo, hay que adelantar. Así se presenta, ¿sí? Pero mira, como aquí aparece seno cuadrado y a mí me convendría eliminar seno cuadrado, entonces yo voy a expresar esto, a ver, antes de hacer el cambio, utilizar la identidad auxiliar, primero lo voy a escribir así. Este coseno, x más 60, lo voy a escribir como 60 más x. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir así. ¿Por qué? Lo he cambiado de orden, ¿no? En ambos. Bueno, en el caso de la suma no hay problema, ¿no? Porque la suma es conmutativa, ¿no? X más 60 es lo mismo que 60 más x. Pero en la diferencia, x menos 60, si cambia de orden, cambia de signo, ¿no? Si yo tengo x menos 60, ¿no? Si cambio de orden, sería 60 menos x, pero eso sería negativo. Al momento de cambiar de orden, sería negativo. Pero acá es donde aparece la propiedad de los ángulos negativos, ¿no? Coseno de x menos 60 es lo mismo que coseno de 60. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia el orden, cambiaré de signo, pero ¿qué es el coseno? Lo absorbe. Entonces, ahora sí voy a aplicar la propiedad. Si aplicamos la propiedad aquí, vamos a ver cómo lo utilizo aquí. Ahí. ¿Sí? Coseno de 60 más x por coseno de 60 menos x sería por identidad auxiliar coseno cuadrado del primero menos seno cuadrado del segundo. Bueno, acá en mi caso nos queda coseno cuadrado de 60, ¿no? Menos seno cuadrado de x. Y como aquí hay un más seno cuadrado de x, se va a ir. ¿Sí? Y bueno, yo en mi caso se elimina y me queda seno cuadrado de 60, ¿no? Como coseno de 60, perdón, es un medio, al cuadrado sería un cuarto. ¿Ya? Entonces, en mi caso, haciéndolo de esta manera, todo este resultado nos saldría un cuarto, ¿no? Y un cuarto por 20 sería 5%, ¿no? En cambio aquí, miren, ¿qué sale? Cuando aquí tengo esto, que es 1 seno cuadrado más coseno cuadrado, esto es 1. Y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Al cuadrado sería, a ver, voy a escribir aquí, ¿eh? Esto me queda 1, ¿no? Pero seno de 60 es raíz de 3. ¿Sí? Y acá nos va a quedar 1 menos raíz de 3 sobre 2, porque es el seno de 60. Al cuadrado me sale 3 cuartos. Pero 1 menos 3 cuartos, ¿cuánto nos sale? 1 cuarto. Que es justamente lo que estoy acá generando, ¿no? Esto nos va a salir, todo esto nos va a salir un cuarto. Por 20 nos va a salir 5%. ¿Ya? Lo que está escrito con lapicero es el camino que yo hubiera tomado, ¿no? Para que me salga directo, ¿no? Entonces acá, esto no va a quedar así, ¿no? 20 por 1 menos 3 cuartos es un cuarto. ¿Sí? Entonces acá le sacamos cuarta, caramba, los fónicos, ¿sí? Entonces, como Q es el 5%, ¿cuánto es el 5%?
de 300 personas. Sería el 5 sobre 100, ¿sí, no? Y ese 5 sobre 100 sería 15. La cantidad de infectados es el 5%. Entonces tendríamos 5% es 5 sobre 100. ¿Pero de qué universo? El universo es 300. ¿No? Entonces acá nos sale 15. ¿No? Y si solamente hay 15 personas infectadas, faltarían 285 personas, ¿no? Habrían 285 personas que no se han contagiado, ¿no? Respuesta letra B. Guarden, guarden. Falta hacer problemas 7 y 8. Guarden. Estén guardando, ¿no? Están guardando. Listo, ¿no? Entonces, borro aquí. 3, 2, 1. ¿Ya? Dice, la construcción de un puente se realizó en 2 etapas. En la primera etapa se llevó a cabo en coseno más seno, coseno de alfa más coseno de beta al cuadrado meses. Y la segunda etapa se realizó en seno de alfa más seno de beta cuadrado meses. Si coseno de alfa menos beta es un medio, pregunta en cuánto tiempo se llevó las 2 etapas. Entonces, ¿en cuánto tiempo se llevó las 2 etapas? Se llevó en la suma de los tiempos, ¿no? Esta es cantidad de meses se puede sumar, ¿no? Entonces desarrollamos todo esto, ¿no? Binomio, ¿no? Coseno cuadrado más el doble producto más coseno cuadrado de beta, y seno de alfa más seno de beta es seno cuadrado de alfa, más 2 veces seno por coseno más seno cuadrado de beta, ¿sí? Entonces ahora mira, acá tengo coseno cuadrado de alfa y acá tengo seno cuadrado de alfa. Eso suma 1. Ahora, no, aquí tenemos coseno cuadrado de beta, y acá tenemos seno cuadrado de beta. ¿Sí? Entonces tendríamos 1 más 1 sería 2, y me quedaría estos dos términos que están aquí, ¿no? ¿Sí? Como estos dos términos tienen adelante el 2, factorizamos el 2, y tendríamos 1 más 1 que es 2, más 2. Esto, coseno, coseno, más seno, seno, esto es coseno de la diferencia, ¿no? Ahí está. Y este dato, coseno de diferencia, lo tenemos, ¿no? Coseno de diferencia es 1. Entonces nos va a quedar 1, 1 más 2 es 3, ¿no? Entonces, la cantidad de meses que se demoró para hacer la construcción del puente fue de 3 meses. ¿Sí? Miren, ya no queda casi nada de tiempo, solamente para mostrarles el problema 8 y mostrarles las claves, ¿ya? Entonces voy a borrar aquí. Y les muestro el problema 8, ¿ya? Es el problema 8. Dice, al proyectar un ingreso trimestral de una empresa, me pide desarrollar esta expresión, ¿no? 15 tangente de 26 menos tangente de 24 sobre tangente de 41. Eso está en miles de dólares. ¿Cuánto sería el ingreso anual? Ese es el trimestral, ¿no? Entonces acá lo que hace es desarrollar, mira, utilizando alguna de las fórmulas, ¿no? De ángulo compuesto. Y al final, perdón, el ingreso trimestral nos sale 30. Como en un año hay 4 trimestres, 4 por 30 nos sale 120 mil dólares, ¿no? Letra D. Letra D, ¿no? Y listo. Le voy a mostrar las claves, ¿ya? Guarden, guarden aquí. Sí, cierro, ¿ya? 3, 2, 1.
y listo. Ahí están las claves. DD, AB, CD, E. DD, AB, CD, ¿no? DD, AB, CD. Listo, jóvenes, gracias. Nos vemos hasta la próxima.